El aprendizaje que más me llamó nuestra atención fue el padre de Vintas, su profunda conexión con la naturaleza, evidenciada en su creencia en la inteligencia de los pájaros, refleja una cosmovisión arraigada en la observación y el respeto por el entorno. La cultura extraviada en sus definiciones. Aprendizaje. La cultura no puede tener una sola definición porque es un concepto vivo y en constante cambio. Hablar de cultura no es sencillo ni absoluto. Existen muchas formas de entenderla, como conjunto de costumbres, identidad, formas de vida, producción simbólica, etcétera. La globalización transforma las formas culturales y las relaciones interculturales, pues explica cómo los medios de comunicación, el mercado y las nuevas tecnologías han modificado las formas en que las culturas se expresan. La cultura está atravesada por relaciones de poder y no es neutral ni inocente. El texto muestra que hablar de la cultura también implica hablar de quién tiene el poder para imponer ciertas costumbres, valores o formas de pensar, lo que se considera culturalmente válido. La cultura es dinámica, se construye socialmente y se transforma con el tiempo, pues comprendemos que la cultura no es algo que se hereda de forma pasiva, como si fuera una tradición inamovible, sino más bien es algo que las personas producen. Necesitamos enfoques críticos e interdisciplinarios para entender la cultura en la actualidad. Otro aprendizaje importante es que no podemos estudiar la cultura desde una sola disciplina o perspectiva. La complejidad del mundo actual exige que la analicemos desde la sociología. Dudas. ¿Cómo podemos hablar de cultura sin caer en estereotipos o generalizaciones? El texto nos hace ver que hay muchísimas maneras de entender la cultura, pero en la vida cotidiana muchas veces la gente tiende a reducirlas a cosas muy básicas, como por ejemplo que la cultura mexicana es solo el mariachi y el mole, o que cierta cultura es así porque siempre ha sido así. Se puede hablar de una cultura global sin que eso implique una pérdida de las culturas locales. En tiempos de globalización, donde casi todos tenemos acceso a las mismas plataformas, modas o contenidos, surge la inquietud de si esta cultura global está desplazando a las culturas locales. ¿Hasta qué punto los medios y el mercado están moldeando lo que entendemos como cultura? En el texto se señala que los medios de comunicación y la globalización económica tienen un gran peso en la forma en que se difunden y consumen productos culturales. Esto genera una duda importante. ¿Seguimos construyendo nuestra cultura desde nuestras raíces y experiencias cotidianas o estamos adaptándose y cuestionar lo que el mercado y los medios imponen como culturalmente valioso? ¿Qué queda entonces de las culturas locales o internacionales cuando todo parece estar mercantilizado? Cosmovisión sobre discapacidad en educación. Nuestras experiencias en el ámbito educativo, ya sea como maestros, estudiantes o incluso como familiares de personas con discapacidad, moldean profundamente nuestra cosmovisión o la manera en que entendemos la discapacidad. Como experiencia propia, puedo decir que al convivir con una persona con alguna discapacidad, en mi caso es discapacidad intelectual, no los limita, no son menos, ya que ella ha tenido la educación necesaria para ser totalmente independiente, hacer cosas como bañarse, arreglarse, de ir a la escuela, leer, escribir, pero realmente se le ha dado la atención necesaria como para que sea capaz de desarrollar sus propias habilidades. Es por ello que cuando va a la escuela, como ha crecido en un ambiente donde no se le trata como una persona especial, sino más como una persona igual que todos nosotros, le ha abierto muchas puertas para poder ser quien es hasta ahora. En el texto encontramos algunos modelos. Uno de ellos es el médico o rehabilitador. Este concibe la discapacidad como una deficiencia o enfermedad inherente a la persona. La solución desde esta perspectiva se centra en corregir o rehabilitar al individuo para que se ajuste a la norma, es decir, terapia individualizada, adaptación curricular enfocada en una solución de las limitaciones del estudiante o la separación en entornos especiales. Cuando mi sobrina iba a la escuela regular, sí tenía clases personalizadas con una maestra que le daba 2 veces por semana 1 hora, la llevaba a otro salón y le daba atención especial para ella. Y el resto de la semana, el resto de los días estaba dentro de una clase normal. También encontramos el modelo social de la discapacidad. Este nos dice que la discapacidad no reside en la persona, sino que en las barreras que la sociedad impone y que impiden su plena participación. Puede ser física, falta de accesibilidad,
de rampas o de espacios adecuados para las personas, actitudinales, perjuicios o estereotipos, comunicativos, falta de formatos accesibles. El fin de este enfoque es eliminar estas barreras, promover la accesibilidad universal, fomentar actitudes inclusivas y realizar ajustes en el entorno y la metodología para que todos puedan participar. Modelo de derechos humanos. Este modelo considera la discapacidad como una cuestión de derechos fundamentales y enfatiza la dignidad inherente de todas las personas. Se centra en garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la educación. La inclusión, el respeto a la diversidad, la provisión de apoyos individualizados basados en las necesidades y la garantía de que los estudiantes con discapacidad tengan la misma oportunidad de aprendizaje y desarrollo que sus compañeros. El rol del contexto sociocultural, las creencias, los perjuicios, los estereotipos y las normas sociales en nuestra cultura influyen de manera significativa en cómo percibimos y tratamos a las personas con discapacidad. Tenemos que entender que discapacidad no es lo mismo con la incapacidad o la dependencia. Es muy probable que esta confusión cause menos oportunidades o subestime su potencial. Analizar, cuestionar y comprender las creencias y perjuicios culturales ayudan para construir como visiones más inclusivas. Promover la inclusión genuina implica garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o condiciones, tengan acceso a una educación de calidad. Dudas. Como lo he dicho anteriormente, en casa tengo una niña con discapacidad intelectual. Ella asiste a una escuela exclusiva de niños especiales, pero me gustaría saber cómo se aplican los modelos de manera específica en los diversos contextos educativos que existen en México, además de cómo es la formación docente tanto inicial como continua para trabajar de manera efectiva la diversidad en las aulas y promover cosmovisión inclusiva sobre la discapacidad en el contexto específico en México sin necesidad de hacer escuelas especiales donde solo están niños especiales, sino que haya inclusión dentro de una aula regular. ¿Qué contenidos, metodologías, experiencias, prácticas deberían incluirse en la formación para preparar a los futuros y los actuales docentes para trabajar de manera inclusiva? Como lo había comentado anteriormente, sería ideal incluir a los alumnos con necesidades especiales en escuelas regulares, así cuando se enfrenten a la sociedad, tanto ellos estén acostumbrados a poder convivir con cualquier tipo de persona, tanto como la sociedad esté acostumbrada a incluir a este tipo de personas. Reflexiones y aprendizajes de la lectura 3. Los niños como sujetos sociales, nota sobre la antropología de la infancia. En la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los menores dejaron de verse como objetos de protección y pasaron a considerarse sujetos de derecho. Esto representa uno de los aprendizajes y reflexiones más significativas, que es la necesidad de reconocer a los niños como actores sociales con voz propia, capaces de interpretar, negociar e intervenir en su entorno. Este reconocimiento permitió que distintas disciplinas como la sociología, la psicología y la antropología los incluyeran en sus investigaciones, no solo de manera descriptiva, sino también práctica, a través del diseño de nuevas metodologías, técnicas y teorías para su estudio. Otro aprendizaje significativo es que la infancia no es una etapa natural o universal, sino una construcción social y cultural. La infancia no es un estado biológico universal, sino una categoría cultural que varía según normas y representaciones de cada sociedad. Dependiendo del contexto, las sociedades definen lo que se espera de los niños, lo que se considera adecuado para ellos y el grado de autonomía que se les concede. Entender la infancia exige considerar cómo los adultos definen la inocencia, la rebeldía o la participación de los menores en lo político, económico y cultural. Otro aspecto clave es la crítica al adultocentrismo, que ha dominado tanto la producción académica como las políticas públicas. Históricamente, la antropología mexicana ha relegado a los niños a un papel secundario,
en donde se les considera un ser incompleto en proceso de convertirse en alguien e incapaces de ofrecer un saber propio. Calderón Carrillo destaca que muy pocos investigadores incluyen la perspectiva propia de la infancia en sus trabajos, pese a que estos relatos pueden revelar dinámicas sociales invisibles para los adultos. Superar este sesgo implica no solo incluir a los niños en los estudios, sino escuchar y valorar su mirada como una fuente válida de conocimiento sobre el mundo social. También se destacan los nuevos enfoques metodológicos que permiten acceder a la perspectiva infantil, como lo son el uso de dibujos, relatos, juegos o narrativas abiertas, que funcionan como herramientas que respetan los modos de expresión propios de los niños, dándoles libertad para mostrar su forma de pensar sin la rigidez de los esquemas adultos. Esto no solo enriquece la investigación, sino que permite ver dimensiones del mundo social que muchas veces pasan desapercibidas por los adultos. Dudas sobre la lectura 3. Dado que la infancia es una construcción social, ¿cómo podemos colaborar como sociedad a comprenderla y apoyarla? ¿Qué cambios harían falta en las universidades de nuestro país para que la infancia deje de ser un campo marginal y se convierta en un eje de investigación central? El uso de dibujos y cuentos inconclusos es suficiente para captar la complejidad emocional y cognitiva de los niños de distintas edades. ¿Cómo adoptar estas técnicas o metodologías en los contextos realistas como las comunidades rurales, en donde los niños no son vistos como sujetos sociales, sino como objetos? La lengua, la sociedad y la educación requieren mucha transformación dado al contexto que van presentándose. Las alfabetizaciones implican los procesos de creación de significado entre diferentes mundos de la vida. Una educación sostenible, situada, necesita preparar profesores, estudiantes y ciudadanos para negociar los significados dominantes naturalizados en temas de instituciones, económicos, políticos y hegemónicos. Los estudiantes necesitan nuevas predisposiciones y actitudes, incluyendo capacidades fluidas y pluralistas, pensamiento crítico, relación de indígenas de conocimiento, comportamientos y actitudes de vida. En este texto nos relatan algunos profesores la experiencia y reflexiones sinceras de lo que uno aspira y proviene a cada uno. Además nos presenta los afrontamientos que han presentado y construido sobre el conocimiento, los valores, educación, inclinaciones religiosas, etnias, tradiciones culturales, etc. El lenguaje y la educación se sitúan dentro de las complejas intersecciones del conocimiento indígena, la globalización, la modernización, los movimientos internacionales de trabajadores, estudiantes y sociedad civil. Por último, el lenguaje y la educación necesitan continuar construyendo redes de comunidades equitativas y socialmente justas más allá de nuestra membresía naturalizada y a menudo irreflexiva.